¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un video rápido en el cual les vamos a explicar algunas características de lo que son las varillas corrugadas que se utilizan en construcción. Esto debido a que en los últimos planos que explicamos, como el de cómo leer planos estructurales, surgieron muchas dudas porque nosotros hablábamos de varillas número 4, varillas número 5. Y para mucha gente eso no es familiar, porque muchas personas solo las conocen por el diámetro, que es 3/4, media pulgada. Entonces ahorita te vamos a mostrar cómo interpretar la tabla de las varillas, qué información tiene, para que puedas resolver cualquier duda que tengas de este tipo. Si al reproducir el video te aparecen estas letras o subtítulos, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás trabajando desde una tablet o smartphone, dale clic a cualquiera de estos símbolos y ya no aparecerán más. Generalmente existen dos grados de varillas, la varilla grado 42 y la varilla grado 60. En este caso nos vamos a enfocar en la varilla grado 42, que es la que comúnmente se utiliza. La varilla corrugada para refuerzo de concreto generalmente se utiliza para refuerzo de zapatas, pilotes, losas, muros, etc. Aquí lo que nos interesa es la tabla de varillas. En las varillas existen dos normas. Dependiendo de tu país, posiblemente exista una, pero por ejemplo aquí en México hay dos. La norma NMX, que es la nacional de México, y la norma internacional, que es la ASTM. Son exactamente iguales, únicamente la diferencia es que la norma mexicana maneja el área en centímetros cuadrados y el peso en kilogramos por metro. Y la norma internacional, que es la ASTM, maneja el área en pulgadas cuadradas y el peso en libras por pie. Entonces, son muy fáciles de interpretar estas tablas. Aquí vemos varilla número 3. La varilla número 3 equivale a la varilla de 3/8. La varilla número 4 equivale a varilla de media. La varilla del número 5 equivale a varilla de 5/8. Y así sucesivamente. La 6 es 3/4, la número 8 es de 1 pulgada. Y como puedes ver es bastante fácil de leer esta tabla. Aquí lo único es que busques una tabla de un fabricante de tu país, porque muchas veces los diámetros o presentaciones de la varilla cambian. Entonces es importante que busques una tabla con indicaciones específicas para tu país. Muy bien. ¿Qué otra información nos da esta tabla? La varilla, ya quedamos, la número 3 es de 3/8, que tiene un diámetro en milímetros de 9.5 milímetros. Tiene un área en centímetros cuadrados de 0.71 y el peso por metro es de 0.560 por cada metro. Quiere decir que pesa aproximadamente un poquito más de medio kilo por metro esta varilla. Esto nos sirve especialmente para calcular las toneladas de varilla, pero esto es otro tema. En la norma internacional es exactamente lo mismo, equivalencia de varilla, la 3 es 3/8, el diámetro en milímetros ese no cambia. Lo que sí cambia es que el área ahora se representa en pulgadas cuadradas. Aquí es 0.11 pulgadas cuadradas y el peso ya nos da en libras sobre pie, que es de 0.376. Entonces es muy fácil de leer esta tabla. No hay ningún problema. Para los que tenían dudas, siempre trata de traer esta tabla en tu smartphone, apuntada en algún lado, para que si el ingeniero, el arquitecto te habla de varillas del número 6, no te vayas a equivocar.
Inmediatamente consultas la tabla y verás el diámetro al que se refiere. Y aquí lo único que no viene en esta tabla, pero que en algunos países se considera también un tipo de varilla, es el alambrón, que es el que se utiliza para hacer anillos o estribos para los amarres en las construcciones, que es esta especie de varilla delgada que generalmente se maneja con un diámetro de 1/4 y en numeración se le conoce como varilla número 2 y tiene un diámetro de 6.35 milímetros. Otra de las utilidades que podemos lograr de esta tabla de varillas es saber cuántas piezas de varilla debemos de tener por tonelada. Si compramos 1 tonelada de varilla de 3/8, aquí podremos ver que el peso es de 0.560 kilos por metro. Aquí nada más hay que tener cuidado porque hay varilla que viene en presentación de 12 metros y varilla que viene en presentación de 9 metros. Así es que el número de piezas puede variar. Por eso te comento, es importante que consultes la tabla o las especificaciones del fabricante de tu región. Entonces, si pensamos en lo que es en la varilla de 3/8 con un largo de 12 metros, si hacemos la división, estaríamos hablando de que aproximadamente tendríamos que tener 149 varillas, entre 149 y 150 varillas. A veces varía porque muchas veces lo estandarizan los materialistas y ya te dan una porción por tonelada. Tú compras 1 tonelada y ellos te van a decir, van a ser tantas varillas. Para el caso de la varilla de media, para no extendernos tanto, vemos que casi pesa 1 kilo por metro, 0.994. Entonces, si consideramos una varilla de 12 metros de largo, vamos a sacar de que tendremos aproximadamente 84 piezas por tonelada de varilla de media. Entonces, de esta manera es como podemos determinar la cantidad de piezas por tonelada que nos entregan de varilla. Aquí nada más una recomendación. Siempre trata de comprar marcas reconocidas en tu zona. Evita comprar varilla barata, sobre todo la que viene de China, porque hay muchas, no generalizo, pero nos ha tocado ver mucha varilla de mala calidad a la cual le faltan procesos, no se terminan los procesos que deben de llevar y es varilla que se hace muy quebradiza, lo que puede comprometer seriamente la integridad de tu construcción. Muy bien amigos, esperemos que les haya sido de utilidad el video. Si trabajas en la construcción debes tener esto bien al día porque es importante que conozcas las equivalencias. Si el video crees que le puede servir a algún compañero que trabaje en la obra, compárteselo y nos vemos en la próxima.